Muy buenos días, hermanos. Vamos en esta tarde a tener ese culto racional en el cual vamos a disfrutar de la presencia de Dios, vamos a alabar a Dios mediante los cánticos y también vamos a meditar en su palabra. Y para ello, antes de todo, vamos a orar, vamos a presentar esta reunión para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, por estos momentos que podemos estar y llegarnos delante de tu presencia y pedirte que tú te glorifiques en nuestras vidas, que tú bendigas la exposición de tu palabra, que tú bendigas los cánticos, Señor, y que en todo ello tú seas glorificado. Señor, habla nuestras vidas, bendícelas una vez más, Señor, y que tú seas grandemente glorificado en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y disfrutemos de estos momentos de alabanza y de adoración al Señor. Que el Señor nos bendiga.
bendiga su palabra y nos hable a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias y queremos que nuevamente tú nos hables, Señor. Tú sabes el mensaje de esta mañana y te pedimos que tú hables a nuestras vidas conforme a los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que produzca tu palabra en nosotros aquello que tenga que producir, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, Padre. Pedimos que seas tú el que hable, no el hombre, no ideas preconcebidas, sino tu Espíritu Santo que habla en nuestras vidas. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Como sabéis, estamos haciendo las cartas a las 7 iglesias y estuvimos hace ya 2 domingos viendo la introducción al mensaje que va, a la carta que va destinada a la iglesia de, ¿alguno se acuerda? Tiatira, que con tanto tiempo entre medio es difícil. Y en este mensaje, como en los mensajes anteriores a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Dios nos sigue hablando a cada uno de una manera particular. Para ello vamos a recordar lo que esta carta destinada a la iglesia en Tiatira dice. Si queréis acompañarme, vamos al libro de la Revelación, libro de Apocalipsis, al capítulo 2, y vamos a leer los versículos que van dirigidos entre el 18 y el 28. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 18 al 28. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas, como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Qué pasaje tan hermoso, ¿verdad? Y la verdad es que cuando leemos muchas cosas decimos, vamos como un poco perdidos. Pero lo bueno de no coger un texto muchas veces y hablar acerca de ese texto, de una porción, lo bueno es que podemos desarrollar todo un pasaje para poderlo entender. Y en esta mañana vamos a desarrollar parte de esta carta para ver lo que el Espíritu de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Si os acordáis, Tiatira significa sacrificio perpetuo o continuo o ofrenda continuada. Esta es la carta más larga destinada a una iglesia. Y sabéis una cosa, tiene una, bueno, ya no sé cómo se dice, peculiaridad, que es la ciudad menos importante de todas las 7 que vamos a ver, pero igual de importante para Dios. ¿Sabes? Y con esto yo me pregunto que muchas veces nosotros como iglesia podemos pensar que somos pequeños, que somos insignificantes, que estamos carentes de tantas cosas, pero ¿sabes una cosa? La iglesia de Cristo, sea una congregación de 1000 personas, de 500, de 100, de 50, de 30, de 10 personas, de 5 personas, sea la congregación que sea, es importante para Dios. Es decir, tú y yo somos importantes para Dios y estamos en los ojos de Dios, en la mirada
de Dios. No hay nada pequeño, no hay nada insignificante, somos importantes para Dios. ¿Por qué somos importantes? ¿Porque somos muy buenas personas? No. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, nos ha redimido. Y como hemos sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios, somos importantes para Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? La verdad que en esta iglesia de Tiatira, al igual que pasa muchas veces en la iglesia, vivimos bajo la influencia y la presión de la sociedad en la que vivimos. En esta localidad, en Tiatira, la influencia del humanismo, de las religiones falsas que estaban a su alrededor, el continuo esfuerzo de una manera continuada para agradar a los dioses paganos, todo esto tiene tanta influencia sobre los hombres que después, trasladado a la iglesia, muchas veces los hijos de Dios queremos obtener nuestra salvación ayudando a Dios. Es decir, obtener nuestra salvación por las obras. Es el momento en que aparecen los intermediarios para que el hombre se pueda salvar, para que el hombre, esforzándose en ciertas cosas, pueda conseguir ir a los cielos. Es el tiempo en que la iglesia empieza a contaminarse con las cosas de otras religiones. Empiezan las bulas, es decir, privilegios que se pueden pagar con dinero y entonces el creyente está exento de hacer una serie de cosas en medio de la iglesia. La verdad que es el esfuerzo por intentar agradar a Dios, pero este esfuerzo no sirve para nada. Incluso se crea el purgatorio, se crea la celebración de las misas, que las misas eran rituales, cultos como nosotros, que pagando intentaban hacer una serie de ritos para liberar al alma de lo que ellos llamaban el purgatorio, un lugar de tránsito donde van los que han fallecido en espera de poder ir al cielo. Tú y yo a lo mejor cuando escuchamos esto decimos, ¡qué barbaridad! ¿Verdad? ¡Qué barbaridad!, ¿no? Pero hay personas que siguen creyendo esto en nuestro entorno. Y a veces tú y yo, si venimos de esa religión pasada, creíamos estas cosas. Yo recuerdo que por mi abuela se hizo una misa de estas de difuntos, ¿no? Caray. Es que todo esto tuvo tanta influencia dentro de la iglesia. Tiene tanta influencia el esfuerzo humano, el humanismo, que esa influencia ha llegado hasta nuestros días. Es decir, olvidamos que la salvación es por gracia y que la salvación es a través de Jesucristo. No hay ningún intermediario, no hay ningún tipo de esfuerzo humano, tan solo en Jesucristo. Se acabaron cualquier tipo de rito, cualquier tipo de esfuerzo. Es solo por la fe en el Hijo de Dios. Efesios 2:8 dice, por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sabéis lo que nos está diciendo aquí Pablo? Que la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios da a quien quiere. Cosa que no podemos entender, porque tú has sido salvo. ¿Tú lo entiendes? Yo no lo entiendo. Yo estoy seguro que hay personas mejores que tú y yo fuera de estas cuatro paredes. Seguro. Y que incluso se están esforzando en ser buenas personas. Pero eso no les va a llevar al cielo. Los que le va a llevar al cielo es creer en Jesucristo como su Señor, como su Rey y Señor. Fíjate, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador, no muchos mediadores, solo uno, Jesucristo, hombre. Y en estos dos versículos estamos viendo y comprobando que la salvación es un regalo de Dios inmerecido, es decir, no nos merecíamos esto, y que el único mediador para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios es Jesucristo. Y que no hay
ningún tipo de colaboración humana posible. No, los esfuerzos no sirven para ir al cielo, ni aún en nuestra vida como creyentes, porque muchas veces en nuestra vida como creyentes pensamos que tenemos que esforzarnos para agradar a Dios. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque esto hay que entenderlo bien, porque si lo entendemos mal, podemos decir como Pablo dice, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero Pablo no quiere decir que hagamos lo que nos apetezca, todo lo contrario, que el Hijo de Dios vive como un Hijo de Dios, honrando y glorificando a su Señor. Vamos a la porción y dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice en esto. Y sí que muchas veces en todas estas iglesias que hasta ahora hemos estado viendo, hay características parecidas entre una y otra. Y sobre todo el rasgo más característico es que siempre el mundo, la sociedad en la que están, quiere influenciar sobre la iglesia de Jesucristo. Lo cual tenemos que tener unos ojos y unos oídos atentos a que ningún tipo de influencia humana, política y religiosa influya dentro de la iglesia de Cristo. Es decir, influya dentro de nuestra vida. Porque la única influencia que tenemos que recibir es la que encontramos en la palabra de Dios. La que la palabra de Dios nos da y nos marca nuestra manera de vivir. Yo no sé si alguno de vosotros habéis comprado un mueble en IKEA. Me gustaría que levantarais la mano. Todos no. Beto no ha comprado ningún mueble en IKEA. Beto los hace, ¿no? Como tiene que ser, ya está. ¿Y sabéis una cosa? ¿Quién ha montado un mueble de IKEA sin seguir el manual de instrucciones? Marta. A partir de ahora te llamaremos. Y Englar. Sí, te debéis tener mucha idea de todas estas cosas. Porque un mueble de IKEA sin manual de instrucciones no se monta bien. Digan lo que me digan. Yo monté un sofá que me regalaron con 2 amigos más, lo que nos costó. No sabemos cómo está sujeto el sofá. Es el de mi casa. No seguimos las instrucciones, no teníamos manual de instrucciones, pero ahí está, se sujeta hasta que Dios quiera. Pero ¿sabes una cosa? Nuestro manual de instrucciones es la palabra de Dios. ¿Quieres funcionar bien? ¿Quieres tener una vida ordenada, una vida llena de la gracia, de la misericordia de Dios? Leamos la palabra de Dios. Porque ella es el manual por el cual tú y yo funcionamos. Si nos llenamos de otras cosas, estará muy bien, pero nos tenemos que llenar de la palabra de Dios. ¿Sabéis? Hay momentos en que los libros cristianos nos ayudan en nuestra vida de creyentes, incluso los libros de devocional nos ayudan, ¿no?, a hacer nuestro devocional. Pero ¿sabes una cosa? A veces todo eso sustituye el leer la palabra de Dios. Y cuando eso sustituye el leer la palabra de Dios, estamos perdidos. Porque caemos en teorías y pensamientos de hombres, no en los pensamientos de Dios. No digo que esté mal, pero hay que leer la palabra de Dios. Porque cuando leas un libro y empiezas a verlo, yo a veces he leído libros que parecen muy famosos, y lo he leído y he dicho esto, basura. ¿Por qué puedo decir esto? Porque he leído la palabra de Dios. Y hermanos, hay libros que son basura. No quiero decir que todo lo que se vende en la librería es malo, no. Pero si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a saber, no vamos a creer lo que nos dicen. Y que Dios nos ayude a escudriñar y adentrarnos para atesorar la palabra de Dios, alejarnos de la influencia del humanismo y alejarnos de la influencia de nuestra sociedad. Aquí Jesús hace una advertencia.
nos está diciendo cuidado a la iglesia de Tiatira, está diciéndonos cuidado a nuestras vidas. Cosas que nos parecen lógicas y racionales, porque hay cosas que muchas veces tú y yo escuchamos, vemos, oímos, que son racionales y influyen en nuestra vida. Pero tenemos que tener tanto cuidado, porque hay tantas cosas que lo único que quieren traer es división. División en medio del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios se pueda dividir por política, por una manera de pensar? El enemigo sabe muy bien que el pueblo de Dios, si es un pueblo dividido, es un pueblo que está vencido. Sea por la política, sea por la inmoralidad, sea por lo que sea. El pueblo de Dios, si está dividido, es un pueblo que está destinado al fracaso. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a saber nuestro lugar como hijos de Dios. Es muy importante saber que no somos de esta tierra. No lo somos. Nuestro hogar no es este. Nuestro hogar momentáneo es en el que estamos. Y vamos a disfrutar de todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Porque lo ha puesto para el disfrute del hombre. Pero nuestro hogar no es este, es el reino de los cielos. Y si eso no lo tenemos claro, vamos a hacer tesoros aquí en la tierra. Vamos a ser seducidos por la manera de pensar de la política, de la sociedad, de la religión, de tantas cosas que quieren influenciar en tu vida y en mi vida, para desviarnos del camino correcto. Porque tú y yo estamos en un camino andando, ¿verdad? En el camino, porque somos peregrinos en el camino que va al reino de los cielos. Y tenemos que tener muy clara las cosas. No podemos amar este mundo, tenemos que amar las cosas de Dios. Disfrutemos de las cosas de este mundo, pero amemos las cosas de Dios. Edifiquemos, atesoremos en el reino de los cielos y no en esta sociedad en donde vivimos. Fíjate, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 10 al 11, versión Reina Valera, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado la misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Antes no habíamos alcanzado misericordia. La misericordia vino cuando Jesús se reveló a nuestras vidas y nos hizo hijo de Dios. Y fíjate lo que nos sigue diciendo: os ruego, es decir, por favor, que sois extranjeros y peregrinos, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque esos deseos batallan contra nuestra alma, ¿verdad? Amén. Sí, conmigo batallan. Yo no sé contigo qué clase de cristiano eres, pero yo me conozco a mí mismo. Y me doy un miedo a mí mismo, vamos, que tiemblo todas las noches cuando me voy a dormir. Porque sé que cada día me tengo que acercar a Dios, que cada día tengo que leer la palabra de Dios, que cada día tengo que tener comunión con Dios, porque si no lo tengo, me lleno de suciedad. Y lo que tengo que hacer es limpiarme. ¿Sabes? Durante nuestra faceta como creyentes, muchas veces... no sé cómo expresarlo, pero tal vez llega la tibieza a nuestra vida y empezamos a llenarnos de tanta basura que después, ¿cómo sacamos esa basura fuera? ¿Cómo la sacamos? ¿Sabéis? Las imágenes que vemos quedan en nuestra mente. Las palabras que decimos quedan en nuestra mente y quedan por años. Dios ha hecho algo bueno también en nosotros, el que olvidemos ciertas cosas, porque si no viviríamos amargados toda la vida. Pero sobre todo cuando vamos a Dios y pedimos perdón por nuestros pecados y sabemos el lugar en donde estamos y pedimos: Señor, ayúdanos a vivir esa vida que te honre y que te glorifique. Y nos sentimos perdonados por la gracia de Dios y andamos en santidad, aunque nos cueste, pero andamos esforzándonos
porque nuestro reino es el reino de los cielos. Es donde Jesús está preparando moradas para ti y para mí. En donde no nos van a echar por no pagar la hipoteca. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Eso es mi mente humana. ¡Paf! Me tendré una torta. Pero Jesús ha preparado una morada, hermanos. Yo no sé si estaré viviendo con mi mujer, yo espero que sí. Porque no sabemos qué tipo de moradas son, si son individuales, si son de muchas personas, no lo sé. Pero lo que haya preparado será lo mejor para nosotros, gloria a Dios. Aquí Pedro, en estas palabras de extranjeros y peregrinos, nos está recordando que tú y yo tenemos que saber a quién pertenecemos y de dónde somos ciudadanos. Sí, lo sabemos, gloria a Dios. Porque estas palabras que están dirigidas a Tiatira están dichas por el Hijo de Dios, por Jesús. Estemos atentos a ellas, escudriñémosla. Que no quede en un domingo, sino que leamos la palabra de Dios, que meditemos en ella. En contrapartida a esta influencia tan pagana, tan social, tan humanista, que tenía todo el ambiente en donde estaba la iglesia de Tiatira, Jesús se presenta con ojos como llama de fuego. Y aquí lo que nos quiere dar a decir a ti y a mí es que Dios es el que escudriña todo, Él ve lo que hay en lo más escondido de tu mente, de tu corazón, de mi mente, de mi corazón. Llega donde nadie otro puede llegar. A veces uno va al psicólogo y empieza a hablar de su vida, pero sabes, el psicólogo no llega donde Dios llega. Dios llega donde nadie otro puede llegar, para bendecir nuestras vidas, para traer salvación, para traer salud, para traer prosperidad, para hacernos ver el lugar donde estamos, pedirle perdón y apartarnos del pecado. Nadie puede esconderse del Señor. Y si nosotros tuviéramos este concepto claro, tú y yo, de ese temor que tenemos que tener como hijos de Dios, ese temor reverente, santo, sabiendo que Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón, muchas veces andaríamos de una manera tan distinta, al igual que si supiéramos que el Señor viene ya esta semana que viene. ¿No cambiaría nuestra vida? Sí que cambiaría. Incluso dejarías de ir a trabajar si sabes que el Señor el miércoles viene a por su iglesia, y empezarías a predicar como un loco, ¿verdad? Y a decir, el Señor viene como Noé en medio de su generación, y te dirían como a Noé, estás loco, pero tú sabrías que el Señor viene y no te importaría nada. Me pregunto, ¿por qué no vivimos así? ¿Por qué no vivimos así? Como si el Señor estuviese a las puertas de su iglesia. Que Dios nos ayude a poder entender todo esto, ¿verdad? Ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido. Y esto me hace recordar, pies semejantes al bronce bruñido, un tiempo en que Israel, por su pecado, fue llevado cautivo a Babilonia. Y hubo un hombre, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que tuvo un sueño, y soñó con una imagen. Y esa imagen estaba formada por diferentes elementos. ¿Podemos poner la foto y apagar un momento la luz de aquí, por favor? Si veis, es la imagen que Nabucodonosor soñó. A partir de ahí empieza el imperio, lo que la Biblia denomina el imperio de los gentiles, el imperio de los hombres. Es decir, tú y yo estamos viviendo en el imperio de los hombres. La cabeza de oro representa el imperio de Babilonia, pecho y brazos de plata
representa el imperio medo-persa, vientre y muslos de bronce representa el imperio griego, las piernas de hierro representan el imperio romano y los pies, que son en parte de hierro y en parte de barro cocido, representa un imperio que todavía está por venir, formado por 10 naciones que surgirán del antiguo imperio romano. Es decir, puedes salir de aquí, de este país que forme parte de esas 10 naciones, puede ser parte de la parte norte de África, de la parte de Oriente. Del imperio romano tendrá que surgir esas 10 naciones, pero ¿sabéis? Hay una piedrecita que chocará contra esos pies de hierro y de barro. Y esa piedrecita, que es Jesucristo, acabará con toda esa estatua. Y esa estatua vendrá abajo y se desmenuzará. Y empezará el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Se acabó el imperio de los hombres, empieza el reinado del Mesías, del Hijo de Dios. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y en ese recordatorio me estaba recordando esos pies de bronce bruñido, porque están representando el juicio de Dios que tiene que venir sobre la humanidad. Y esos, podemos apagar, podemos encender, gracias. Y esos pies semejantes al bronce bruñido nos están hablando de juicio que va a venir sobre aquellos que son hijos de desobediencia. Juicio sobre hijos de desobediencia. Pero gloria a Dios también por ello. Y gloria a Dios porque Dios es un Dios paciente. Gloria a Dios. Dios tiene mucha paciencia. Y podemos dar gracias a Dios por esa paciencia. Porque al menos la tiene con mi vida y estoy seguro que con tu vida también la ha tenido. Pero ¿sabes? Dios es un Dios justo. Y reprende y castiga. Dice la palabra de Dios, aquel que ama como a su hijo. Juicio también para los impíos, para aquellos que dicen ser hijos de Dios y que tal vez muchas veces están dentro de su iglesia para hacer tropezar a la iglesia de Cristo. Fíjate, vamos al Salmo 103, vamos a leer los versículos del 8 al 11, versión Reina Valera, dice: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Qué maravilla, ¿no? Lento para la ira, grande en misericordia, no guardará enojo para sus hijos. ¿Cómo no dar gracias a Dios por ello, verdad? Vamos a hacer otra lectura, Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 7. En esta estoy tratando la traducción lenguaje actual, porque así yo creo que lo vamos a entender mejor. Dice así: porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay padre que no corrija a su hijo. Amén. Y es verdad. Si nosotros como padres corregimos a nuestros hijos, ¿cómo Dios no nos va a corregir a nosotros? Salmo 110, versículo 1, sigue diciendo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ningún enemigo de Dios va a poder permanecer de pie delante de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Enemigo de Dios es todo aquel que no quiere hacer ni acatar la voluntad de Dios. Pero nosotros sí, los que estamos aquí, creo que lo hemos acatado, ¿verdad? Si no fuera así, acércate a Jesucristo en esta mañana. Acércate a Dios, porque Dios tiene misericordia para tu vida como la ha tenido para con nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Ahora el Señor va a empezar a alabar a su iglesia. Y fíjate lo que le va a decir a esa iglesia de Tiatira, que tal vez también nos lo está diciendo a nosotros, ¿verdad? Dice: mira lo que dice Jesús. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Y tus obras postreras son más
que las humanas. Al desglosar eso vemos que hay 3 características que son humanas y 3 características que son espirituales. Las humanas que forman nuestro carácter, el carácter del hombre, es el servicio, es el obrar. Y cuando somos hijos de Dios, nuestras obras tienen que ir en consonancia con lo que tú y yo hemos creído. Y fíjate lo que el Señor nos está siguiendo diciendo, y que nuestras mejores obras son estas postreras, son estas últimas, más que las primeras. Y en nuestra vida como creyentes es algo que tenemos que analizar. Nos hemos acercado a Dios porque Él se ha acercado primero a nosotros. Hemos reconocido nuestros pecados, hemos pedido perdón, nos hemos sentido perdonados. La gracia de Dios nos ha restituido y nos ha hecho ser hijos de Dios. Y a continuación de este momento empezamos a andar en los caminos de Dios, ¿verdad? Y nuestras obras nos acompañan como hijos de Dios. Pero estas últimas, yo no sé el tiempo que llevas de creyente, no sé si llevas 1 año, 2 años, 5, 20, 30. ¿Cómo son tus obras de ahora? ¿Son mejores que las primeras? Porque tendrían que ser estas obras mejores que las primeras. Yo miro, y si tú miras tu vida atrás, cuando empezamos en los caminos de Dios, caray, si me parece que fueron mejores mis primeras obras que estas últimas. Esto no puede ser así. Nuestras mejores obras tienen que ser las que hacemos ahora, porque conocemos más a Dios, porque tendríamos que amarlo más, porque tendríamos que andar más cerca de Él, porque tenemos más conocimiento de la palabra de Dios. Pero si son las primeras más y mejores que estas últimas de nuestra vida, tenemos que despertar y acercarnos a Dios y pedirle ayuda para que nos encamine, para que nos ayude a hacer esas obras que le honren y que le glorifiquen. Las obras son parte de nuestra vida como creyentes. No son obras para añadir mérito en nuestra vida como creyente. Quiero que entendamos esto. Muchas veces pensamos que nuestro obrar, nuestras obras, las cosas que nos acompañan en nuestra vida, estas aportan algo a nuestra vida espiritual, mérito a nuestra salvación. No hay mérito. No hay mérito. El mérito está en la cruz del Calvario, donde Jesús dio su vida por ti y por mí. No hay mérito alguno. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 18 al 22, versión Reina Valera, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, nuestras obras, porque el Hijo de Dios tiene que tener obras o frutos, como tú quieras decirlo o entenderlo, nuestras obras acompañan nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Y estas obras hablan de lo que tú y yo hacemos. Nuestras obras hablan si andamos en santidad o no andamos en santidad. Nuestras obras hablan si pecamos o no pecamos. Nuestras obras hablan si seguimos a Dios o bien seguimos las cosas de este mundo. Nuestras obras, nuestros frutos hablan de nosotros. Hablan a las personas que están a nuestro alrededor. No nos aportan santidad, ni nada por el estilo. Mira, Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¡Caray! Dios ha preparado. Desde el momento que tú y yo somos hijos de Dios, Dios ha preparado una serie de obras para que tú y yo las hagamos. Y muchas veces hacemos según qué cosa y nos sentimos tan bien, tan satisfechos. ¿O no te ha pasado? Sí, nos pasa. Si no te ha pasado, lo que te pierdes.
Pero ¿sabes una cosa? Eso es lo que Dios ha preparado. Y cuando hacemos aquello que Dios ha preparado, nos sentimos bien, nos sentimos bendecidos. Un ejemplo que os voy a poner para que podáis entender esto, porque a veces hay cosas que cuestan entender. Nosotros en Santa Perpetua estuvimos yendo durante mucho tiempo a la misión, ahí al Raval. ¿Sabéis dónde está, no? ¿O habéis oído? Y recuerdo que muchas veces nos costaba y que teníamos que estar ahí a las 5:30. Un domingo, después del culto, ir para allá, preparar bocadillos, pelearte con la gente, porque eso muchas veces era tremendo, ¿no? Pero después de hacer bocadillos, después de repartir, después de dejar que te insultaran, después de haber cantado un par de coritos, después de haber hablado de la palabra de Dios, limpiabas, recogías, y cuando te ibas a casa te sentías tan bien. ¿Por qué? Porque habías hecho la voluntad de Dios, porque habías hecho aquellas obras que Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. Ayudar al pobre y al menesteroso. Y cuando tú y yo hacemos esas obras que Dios ha preparado, nos sentimos bien. A pesar de que nos cueste esfuerzo, sacrificio, nos sentimos bien porque nos sentimos bendecidos por parte de Dios. ¿Hay algún valor en nosotros? No. Pero sí en nuestro Señor Jesucristo, que nos capacita para ello. En este periodo de Tiatira se confundieron el concepto de que las obras acompañan a los hijos de Dios. Claro, es el casamiento anteriormente del Estado con la Iglesia, de adoptar tradiciones paganas. Y se cree que las obras pueden aportar salud, bendición al hombre y a la mujer que cree en Dios. Fijaos, se empiezan las penitencias, la gente se empieza a flagelar, es decir, pegándose, haciéndose daño, se cree que con ello limpia su vida, limpia su alma y se acerca más a Dios. Empiezan los peregrinajes, que muchas veces podéis haber visto de rodillas o descalzo, que van a según qué sitios. Se empieza no a orar, sino a rezar el rosario, a comprar astillas de la cruz de Jesucristo, pensando que una astilla podía traer santidad y prosperidad a la iglesia, a la casa en la que estaba. Se empieza a buscar, como en muchas películas habéis visto, lo que se llama la gente el Santo Grial. Se empieza a hacer las misas, que significa sacrificio, pues pensaban que se podía comprar esa salvación por medio de esa misa, de esos ritos. No se puede comprar nada. Hijo de Dios, Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Y con esas palabras estaba cerrado ya todo. No tenemos que aportar nada a nuestra vida, tan solo seguir a Jesús y dejar que esas buenas obras o esos frutos acompañen nuestra vida. Por eso es tan importante que los hijos de Dios tengamos el gozo de Dios en nuestras vidas. Yo sé que la presión de nuestra sociedad, yo sé que los problemas que tenemos muchas veces hacen que nuestras caras sean caras tristes. Pero la cara de un hijo de Dios, aun en medio de la más intensa dificultad, aun en medio del más de los intensos de los dolores, no puede ser una cara triste. Podemos llorar, claro, de aflicción, claro que sí. Se puede entristecer nuestra alma, pero también tenemos que saber que todo Dios lo está controlando. Desde el momento que dijimos sí al Señor, nuestra vida ha cambiado y Dios tiene el control de todo lo que pasa. Lo podamos entender o no, pero Dios tiene todo el control de todo lo que pasa. No hay salvación mediante obras, hay salvación a través de Jesucristo. El Estado impuso la religión.
la Iglesia, de ser perseguida, pasó a ser la religión oficial, la única del Estado. Los hombres empiezan a obedecer al Estado por la imposición y empiezan a seguir esta religión por lo que el Estado les impone, no porque hayan creído en Jesús, porque la mayoría de hombres en ese momento y de mujeres que se acercaban a un lugar donde alabar a Dios, donde bendecir su nombre, no habían experimentado la salvación ni la vida eterna. No les quedaba otra. Algunos obtenían beneficios, estoy seguro que sí. Tal vez otros no, tal vez otros fueran obligados a la iglesia. Es igual que como nuestros hijos muchas veces van obligados a la iglesia, ¿no? Claro que sí, a nuestros hijos hay que obligarles a la iglesia. También viene aquí algún marido obligado, que yo lo sé. Y alguna mujer también viene obligada, pero son las menos. No sé por qué. Pero algún marido viene ahí obligado. No te preocupes, ya llegará tu día. Oraremos para que el Señor toque tu vida y seas un hijo de Dios, entonces vendrás con alegría. No sé, si tú te fijas, cuando entra alguna pareja por esa iglesia, entra la mujer radiante y el marido entra. Marido obligado. Es broma, es broma. Con todo esto, y para acabar ya, porque creo que me estoy alargando, tenemos que tener mucho cuidado con el activismo, con el hacer cosas en medio de la iglesia. Está bien el hacer las cosas. Está bien el querer trabajar para Dios, pero que esto no supla nunca, ni quite nunca, nuestra dependencia de Dios. Porque si no tenemos dependencia de Dios, por más que hagas obras, por más que trabajes, no va a servir de nada. Espero que el Señor te haya hablado en esta mañana. Y para ello vamos a hacer una oración, es una pena, pero bueno, como siempre, son largas las cartas y mejor ir poquito a poco. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta carta dirigida a tu iglesia y queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, a depender de ti, Señor, a vivir para ti, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a dar esos buenos frutos en el cual tú te glorifiques. Perdónanos, Señor, porque tantas veces damos malos frutos. Perdónanos porque muchas veces somos tibios. Ayúdanos a resplandecer. Ayúdanos a que el fuego de tu Espíritu consuma nuestras vidas para ti, Señor. Que nuestras vidas te honren y te glorifiquen, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana y te pedimos tu ayuda y tu misericordia, Señor, para que en el empezar de esta semana podamos vivir en santidad, Señor. Guárdanos de los ataques del enemigo. Guárdanos de nuestra propia carne, Señor. Líbranos de toda tentación, Señor, porque no lo queremos, Señor. Pero si nos tuviéramos que enfrentar, que tú nos dé las fuerzas, Señor, para vencer el pecado, para vencer las tentaciones, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga.